Gracias, presidenta. Buenos días a todos, a todas, señor diputado del Común y al equipo que le acompaña, darles la bienvenida. Y quiero empezar poniendo en valor el documento que nos presenta. Es un documento completo, exhaustivo, riguroso, y yo diría además que es una foto muy precisa, muy completa, como decía, de la realidad de la vivienda en Canarias. Por tanto, yo creo que de valorar, creo que hay pocos documentos en este momento actualizados, similares, en ninguna institución canaria, y yo creo que eso es motivo de poner en valor la labor del diputado del Común, no solo porque es un reflejo, una foto de la situación social de la vivienda en Canarias, sino porque además incorpora elementos que yo quisiera destacar, como son las propuestas y los informes de diferentes profesionales, de los propios colegios profesionales, del sector empresarial, etcétera, que le da, diríamos, mayor... es más completo. Yo quisiera empezar diciendo que yo creo que tenemos que parar ya de seguir buscando excusas para justificar lo injustificable. Canarias no es que haya tenido una política débil en materia de vivienda. Canarias hasta el año 19 no tuvo política de vivienda. Hay que decirlo claro. Y la expresión más clara de que no tuvo política de vivienda es que durante una década no se construyeron prácticamente viviendas, 30 y algo, en una isla, y además no se aprobó el Plan Canario de Vivienda, que el Plan Canario de Vivienda no es un documento, no es un papel, tiene categoría de reglamento para poder desarrollar y hacer efectiva la política pública de vivienda en Canarias. Eso es importante que lo sepamos y por eso nos pasa lo que nos pasa. Y por eso Canarias tiene menos de un 1% de vivienda pública, de vivienda para fines sociales, con respecto a otras comunidades donde sí ha habido una verdadera política de vivienda. Y ahí los vascos son ejemplares en este sentido. Entonces, en Canarias se da la circunstancia que somos de la comunidad más pobre. Tenemos el mercado altamente tensionado. Tenemos, además, el problema del alquiler vacacional y de una presión demográfica que no para de crecer, y además hemos tenido gobiernos precedentes que no han impulsado la política de vivienda. Y marco la línea en el 2019 porque Canarias tiene ya un pacto por la vivienda, diputado del Común. Yo estoy de acuerdo con todo lo que usted ha dicho, exceptuando lo del pacto. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos y porque no podemos perder más tiempo con la excusa de buscar otros pactos. Ya hay. Canarias firmó en el año 2020 un pacto por la vivienda digna, donde participaron más de 30 colectivos, la FECAN, la FECAI, todas las entidades del sector, la patronal, etcétera. No perdamos más tiempo. Tenemos el pacto, tenemos un plan, tenemos ficha financiera y lo que hay que ponerse ahora es a desarrollar todos los proyectos que se quedaron en marcha del Ejecutivo anterior. Decía que ha habido una nula política de vivienda, pero que a partir del 19, como decía, pues se han puesto en marcha toda una serie de proyectos. Tampoco me sirve la excusa de que no hay suelo. Esa es otra excusa. No es verdad. En Gran Canaria, voy a hablar de lo que yo conozco, tanto el ICABI como Visocan tienen suelo disponible del municipio de Telde y de otros municipios de Gran Canaria. Me consta, para hacer 400 viviendas. Si el problema solo es el suelo, ¿por qué no se han hecho esas 400? Porque es más complejo que el suelo. Y no sigamos utilizando esa excusa porque lo que hace es hacernos perder el tiempo. Centremos los esfuerzos en aquellos lugares donde hay ya suelo disponible, que lo tiene Visocan y que lo tiene el ICABI, y donde ya además me consta que hay proyectos. Pongámonos a trabajar donde ya hay suelo disponible y donde ya hay proyectos y donde hay ficha financiera. Usted lanzaba una pregunta que yo también me hago. El papel de Visocan y del ICABI. En el mandato anterior se decidió darle la dirección política a ambas herramientas que están mandadas a ser la clave para acelerar la construcción de vivienda y todas las políticas de vivienda. Y, sin embargo, han demostrado que no han sido capaces de darle ese impulso que queremos. Muchos pensamos que tuvo que ver en el mandato anterior esa decisión política que se repite en esta legislatura de darle la dirección política del ICABI a un grupo político y la dirección política de Visocan a otro. Yo creo que eso es un error y a los hechos me remito. Creo que eso distrae el esfuerzo y la energía del Gobierno para dirigirse a hacer verdaderas políticas y a veces conseguimos que haya rivalidades partidarias a la hora de buscar un objetivo que es fundamental. Por tanto, creo que eso de que en este mandato siga teniendo la Agrupación Socialista Gomera la gestión de Visocan y el ICABI, Coalición Canaria,
va a ser de nuevo un error. Y hago autocrítica, ya lo hicimos también en el pacto anterior. Es un error porque creo que al final se pierde mucho tiempo, energía y capacidad de gestión en esa competencia partidaria que yo creo que debiera ser desterrada cuando hablamos de un asunto tan grave como usted ha dicho que es el problema de la vivienda. Hablamos de familias que viven en contenedores, en coches, en casetas de campaña, hacinados, y ahora hay una nueva modalidad que es en autocaravana. Nuestras costas se están llenando de autocaravanas, no porque la gente de repente quiera irse a vivir al borde del mar, lo están haciendo porque está siendo una medida de vivienda alternativa de este siglo. Y todo ello a pesar de que el derecho a la vivienda es un derecho constitucional. Yo cuando oigo hablar a tanta gente sobre el cumplimiento de la Constitución, ahora que tanta gente sale, sobre todo de la derecha, del Partido Popular y de Vox, nunca les he oído apelar al derecho constitucional de acceder a una vivienda digna. Ese derecho no, ese es un derecho de segunda. Ese, como solo afecta a los pobres que no tienen capacidad para acceder a una vivienda, ese no hay que pelearlo. Muchos pensamos que efectivamente algún día la Constitución debe ser modificada y ese artículo 47 tiene que pasar a ser un artículo de primer orden, tiene que ser un derecho fundamental, como otros derechos fundamentales, para que el ciudadano pueda efectivamente ir a los juzgados y reclamar ese derecho incumplido. Sí hace falta construir vivienda en Canarias. Se lanzaba antes una pregunta, pero si es que no tenemos, que no hay un parque de vivienda pública adaptada a la demanda verdadera, si llevamos años sin que se construya vivienda. Necesitamos un parque de vivienda pública. Efectivamente, hay islas y municipios de mayor demanda. Lo sabemos por los demandantes de vivienda, lo sabemos por los lanzamientos. Hay islas donde no ha habido ninguna familia, por ejemplo, que en el año 21, tal y como recoge el informe, haya tenido que acceder al programa Provivienda. Sin embargo, hay otras islas, como por ejemplo Gran Canaria, donde ha habido 471 familias que han tenido que recurrir al programa Pro Hogar porque fueron lanzadas a la calle por la vía judicial. Quiero decir con esto que necesitamos construir vivienda allí donde se necesita, en aquellos municipios donde hay una gran demanda y donde además el mercado está muy tensionado, porque ya no solo es un problema de las familias con menos recursos, ya se ha dicho, ahora una familia media que trabaja en una zona comercial o en la hostelería no puede acceder al alquiler, no va a poder acceder, y si lo hace será a costa de vivir en la absoluta pobreza. Si eso le sumamos la cesta de la compra y el recibo de la luz, pues ahí se nos complica todo. Por tanto, tenemos que construir vivienda, ahí tenemos varios problemas. Yo diría que el del suelo no es el más grave. Yo no digo que en algunas islas no lo sea, habrá que resolverlo donde sea un problema. Hay otras islas donde no es un problema de suelo, es un problema de gestión, de incapacidad de la propia Administración de construir rápido y veloz. Y ahí va a tener que tirar de la parte privada, la colaboración público-privada, y desde nuestro grupo de Nueva Canaria, Bloque Canarista, hemos defendido además la importancia de las empresas públicas en materia de vivienda. En Gran Canaria, que es la que mejor conozco, tenemos varias. El municipio de Telde tiene a Fomenta y Las Palmas de Gran Canaria también tiene una entidad pública, igual que la tiene Santa Cruz y La Laguna, que son muy ágiles a la hora de construir. Que tiremos de esas empresas públicas para construir vivienda, al igual que el consorcio de vivienda de los cabildos insulares. Yo creo que en esa reforma de la Ley Canaria, que estamos totalmente de acuerdo, que debe ser modernizada y adaptada a los nuevos tiempos y a la normativa marco, debemos incorporar un papel más determinante de los consorcios insulares, que quieren, me consta que quieren, por lo menos el de Gran Canaria, y han tenido dificultades legales para de verdad ellos poder materializar la construcción, la promoción de vivienda pública. Y luego la bolsa de vivienda vacía. La verdad que es tremendamente desalentador ver que en Canarias tenemos, pues bueno, Santa Cruz es de toda España, la capital de provincia de más de 200.000 habitantes, según el informe, que más viviendas vacías tiene. Sin embargo, somos incapaces de remover los obstáculos para que esas viviendas vacías se pongan a disponibilidad de las familias. Sabemos cuál es el problema, la inseguridad que tiene el dueño de que la vivienda luego se le vaya a devolver en perfectas condiciones, y probablemente que la Administración no ofrece un pago al dueño lo suficientemente elevado y con garantías para que la familia los propietarios la pongan a disposición. Tenemos que trabajar en esa línea porque
hacemos una doble función, la función social de recuperar vivienda vacía y ponerla en manos de los que la necesitan, y además es una inyección económica al pequeño propietario que va a ver rentabilizada un inmueble ocioso que hoy está parado, vacío y en muchas ocasiones... Vaya terminando, por favor, diputada. Acabo. Y en muchas ocasiones afeando el entorno urbano. Y acabo diciendo que, totalmente de acuerdo con sus propuestas, la mayoría están incluidas en el Plan Canario y otras que no están incluidas creo que son muy interesantes para incorporarlas en actualizaciones. Gracias.